Hola, mi nombre es Heidi Lisset Ardila Arenas. Hola, mi nombre es Jessica Daniela Pérez López y somos estudiantes de licenciatura en Educación Preescolar de octavo semestre de la Fundación Universitaria Monserrate. Y nuestro proyecto se titula La inclusión social y la discapacidad, un camino para construir sociedad. Nuestro interés por este tema fue porque evidenciamos que no se habla mucho acerca de la inclusión social en la primera infancia con discapacidad. Es por eso que consideramos que estos temas son muy importantes para la construcción de saberes como maestros en formación y para tener un conocimiento más amplio sobre la población con discapacidad. El contexto de nuestra investigación se basa desde el semillero llamado resignificación de las prácticas pedagógicas en la etapa de 0 a 3 años desde el modelo de documentación pedagógica de la Unimonserrate, en el que hacemos parte desde el periodo 2019. Teniendo en cuenta los diferentes contextos de práctica pedagógica que nos ofrece la universidad, nos dimos cuenta que hay una variable muy importante que nos permite reflexionarnos sobre la población con discapacidad. Y es por esta razón que tuvimos el interés de realizar nuestra investigación sobre inclusión social y discapacidad en la primera infancia. Lo que nos motivó a realizar esta investigación fue conocer más acerca de la inclusión social en la primera infancia con discapacidad, evidenciando las apuestas que genera el gobierno en las políticas públicas. A partir de la metodología para comprender el problema de nuestra investigación, tuvimos el compromiso de realizar una serie de consultas documentales, desde la política pública, referentes teóricos y algunos videos que nos hacen reflexionar sobre las 3 categorías de nuestra investigación, las cuales son inclusión social, discapacidad y primera infancia, y a partir de ahí recoger unos datos para la revisión documental de nuestra investigación, donde se tiene un enfoque cualitativo adscrito al análisis documental de informes gubernamentales del Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, y artículos que contribuyen a la discusión sobre los términos. Los instrumentos que usamos para la recolección de datos fue la realización de 2 matrices, una sobre inclusión social y otra sobre discapacidad. En esta investigación se evidenciaron unos cambios importantes sobre la historia respecto a la inclusión social, la discapacidad y la primera infancia, donde nos permitió darnos cuenta del recorrido histórico que han tenido el término de inclusión, denotando que viene desde el año 1990, y del término discapacidad del que se habla desde el siglo XVIII, pero que únicamente ha tomado fuerza desde el año 1991. Todo lo anterior teniendo en cuenta que el término de inclusión viene desde el año 1990, que se dio en el Foro Internacional de la UNESCO, en donde se promovió la educación para todos y a partir de lo cual se dieron una serie de cambios desde la política pública para la construcción de la inclusión social en Colombia. En concordancia con lo anterior, se encontraron algunos hitos que se consideran importantes para el recorrido de la inclusión social y se decidió enfatizar en 2 específicamente. En el documento COMPE 109 del 2007 se promueve el desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años de edad, respondiendo a sus necesidades y características específicas, y contribuyendo así a lo largo y logro de la equidad y la inclusión social en Colombia. Este hito es muy importante, pues hace referencia a la primera infancia, lo cual, considerando la consulta que hemos realizado, es poco habitual, partiendo de la referencia que hace sobre desarrollo integral.
reflexionamos sobre el valor de favorecer en los procesos de aprendizaje de los niños y niñas con discapacidad, garantizándoles el cumplimiento de sus derechos en contribución a todos los procesos de participación. Todo esto teniendo en cuenta el interés de la inclusión social. El documento COMPES 166 del 2013 estableció intervenciones para evitar la discriminación y la exclusión social a través de estrategias que promueven comportamientos en la sociedad y a su vez que genera actitudes positivas respecto a la discapacidad, a la igualdad de oportunidades, la exclusión e integración social. Teniendo en cuenta las acciones y planteamientos del COMPES 166, consideramos el valor de la participación e integración por parte de toda la sociedad como comunidad, denotando las actitudes o comportamientos que pueden llegar a darse ante la presencia de una persona con discapacidad y así llegar a favorecer en los procesos de desarrollo e igualdad de oportunidades para cada uno de ellos. Todo esto partiendo de las construcciones propias y estigmas que se tienen sobre inclusión social, denotando que esto depende de las construcciones sociales que se tengan sobre la misma. Por otro lado, se encuentra el recorrido que ha tenido el término de discapacidad, donde nos pudimos dar cuenta que viene desde el siglo XVIII, pero que ha tomado fuerza desde el año 1991, donde se empieza a hablar de dignidad humana. Anteriormente, cuando se hablaba de discapacidad, había un rechazo muy grande hacia esta población, generando acciones poco favorables y que por el contrario hacían mucho daño, como castigos, agresiones físicas y en ocasiones hasta asesinatos. Por ende, se tiene en cuenta que hay unos hitos que enmarcan los cambios que han habido a lo largo de la política pública, en donde en referencia se toman dos. En la Ley 12 de 1991, en el artículo 23 del numeral 1, se reconocen a los niños y niñas con discapacidad, en donde deberán disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, les permitan llegar a bastarse a sí mismos y faciliten la participación activa de los niños y niñas en la comunidad. Este hito se valora porque desde allí se empieza a dar un lugar a los niños y niñas con discapacidad en la sociedad, permitiéndoles disfrutar de una vida digna, favoreciendo su bienestar y su participación activa, facilitando su desarrollo integral en lugares en los que se encuentren y asimismo que tengan las condiciones para atenderlos. Otro hito normativo importante es la garantía de los derechos de los niños y niñas con discapacidad en la expedición del Código de Infancia y Adolescencia en la Ley 1098 de 2006, que en el artículo 36 establece los derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Partiendo del Código de Infancia y Adolescencia, en donde se resaltan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, también partiendo del lugar que le dan allí a la discapacidad. Desde el hacer valer sus derechos como seres humanos, como hacerlas valer frente a su discapacidad, entendiendo que allí es vista como una limitación y un impedimento a realizar una actividad, pero que por el contrario nosotras consideramos que no todas las discapacidades conllevan a un impedimento o limitación, sino que los lleva a realizar dicha actividad de una manera diferente a los demás. Por último, se encuentra la categoría de primera infancia, en donde tomamos como referencia el documento de Informe Mundial sobre la Discapacidad, en donde se resalta la importancia de los niños y niñas en la sociedad sin importar la discapacidad, y de esta manera se toman como referencia dos hitos para la política pública. El informe 2010 del ODM, Objetivos de Desarrollo del Milenio, es el primero en mencionar la discapacidad y hacer notar las limitadas oportunidades de los niños y niñas con discapacidad y el vínculo entre la discapacidad y la marginación de la educación,
Este hito se considera de gran valor, pues nos hace pensar en las oportunidades que tienen los niños y niñas con discapacidad. También nos hace pensarnos en todas las limitaciones que pueden llegar a tener en sus relaciones, en los ámbitos en donde se encuentran, en el desarrollo y habilidades en los diferentes lugares en donde estén, hablando de este como multiplicidad, teniendo en cuenta que existen muchas discapacidades, como lo son la motora, cognitiva, sensorial, entre otras. Considerando que en muchas ocasiones la sociedad puede llegar a imposibilitar el desarrollo integral de los niños y niñas con discapacidad en los diferentes entornos, como lo es el entorno educativo. En el caso de los niños sin discapacidad en contacto con los niños con discapacidad en un entorno inclusivo, puede llegar a tener a largo plazo un efecto de intensificar la familiaridad y reducir los prejuicios. Por lo tanto, la educación inclusiva es esencial para promover una sociedad inclusiva y equitativa. Este hito es fundamental porque nos habla de la inclusión en la primera infancia, donde nos hace reflexionar como maestras, ya que es nuestra responsabilidad y nuestro deber transformar los prejuicios que tiene la sociedad. Asimismo, nos lleva a darnos cuenta que no es solo responsabilidad de los docentes, sino de todos los agentes educativos, el hacer notar un cambio frente a la inclusión. Dándole el lugar apropiado a los niños y niñas con discapacidad, haciendo valer los derechos de participación en la comunidad y en cualquier lugar en donde se encuentre. Durante la realización de este trabajo nos damos cuenta que este proceso de formación está basado en un continuo cambio de conocimiento para el mejoramiento de nuestra formación profesional y personal. Desde la apuesta que tenemos como sociedad para comprender los nuevos retos frente al hablar de inclusión social y discapacidad. Influyendo en el cambio respecto a cómo nosotras como maestras nos enfrentamos a estas nuevas apuestas, desde la diferencia, comprendida como la aceptación y el reconocimiento de las particularidades de cada persona, para así favorecer en los procesos de desarrollo y autonomía. Es así como nos damos cuenta que para la sociedad la discapacidad es un factor de imposibilidad y dificultad, considerando que a partir de todo lo que hemos consultado siempre se hablará de discapacidad, aunque en algunos casos se refieran a esta como capacidades funcionales, capacidades diversas, capacidades diferentes, capacidades especiales, entre otras. Todos estos otros términos son muy válidos, pues nos habla de no hacer sentir inferiores a las personas con discapacidad, sino por el contrario, darles el lugar que merecen y reconocerlos. El aporte que se tiene de las construcciones de las categorías de esta investigación son muy valiosas, pues nos ponen en otro lugar frente a la comprensión de las mismas, como lo es la conceptualización que tenemos frente a la discapacidad, en donde para nosotras la discapacidad no es un limitante de capacidades y habilidades de una persona, sino que los hace desarrollar y descubrir nuevas estrategias de aprendizaje, ya sea colectiva o individualmente. Consideramos que es importante, tanto para los maestros como para las familias, involucrarnos en los procesos autónomos para hacer efectiva la inclusión social, en donde puedan llevar a cabo actividades culturales y de ocio conforme a sus decisiones e intereses. Es por esto que la inclusión social y la discapacidad nos permite construirnos como sociedad, a partir de reconocernos los unos con los otros desde nuestras particularidades, diferencias y capacidades. En donde construimos juntos como sociedad un ambiente en donde nos sentimos seguros y libres de tomar decisiones sobre nosotros mismos, sin ser juzgados o señalados por nuestras particularidades. Muchas gracias por escucharnos y los dejamos con esta frase. El miedo es la más grande discapacidad de todas. De Nick Bugiesi. ¡Chao! ¡Chao!